son pares de interacción. Así que tanto el agua siente una fuerza como el cuerpo. Porque es menos denso que el líquido. Pero, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué? Yo lo que estoy tratando es de entender con las herramientas que tenemos hasta ahora de dónde proviene esta fuerza. No quiero que me digan reglas que conocen de ¿Se la... puede relacionar con el tema fundamental de la estática? Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos usar el teorema fundamental para explicar la presencia de esta fuerza? ¿Las fuerzas en B son mayores? O sea, digamos, las fuerzas en el punto más bajo están ejerciendo más para Exactamente. arriba. Exactamente. Si nosotros miramos este cuerpo tiene una superficie expuesta a la atmósfera y una superficie expuesta al líquido que está a una determinada profundidad. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que en esta cara del cuerpo vamos a tener una presión que va a ser mayor que esta. ¿Están de acuerdo? Y eso va a repercutir en que la fuerza que haya sobre esta cara, que va a ser una fuerza hacia abajo, va a ser menor que la fuerza que haya sobre esta cara, que va a estar orientada hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces, pensemos en la demostración de esto, ¿no? Tenemos entonces el líquido, el cuerpo. Entonces tenemos acá al nivel A y al nivel B, tenemos presiones diferentes. Entonces vamos a tener una fuerza en el punto A y vamos a tener una fuerza más grande en el punto B. ¿Están de acuerdo? Entonces no es tan raro pensar, no es tan raro entender que entonces, claro, esta fuerza le va a ganar a esta. Y por lo tanto la resultante de estas dos va a ser una fuerza hacia arriba. A esa fuerza la vamos a llamar resultante, ¿se entiende? La diferencia de la fuerza FA y FB. ¿Se entiende? A ver, fijémonos entonces cuál es esa diferencia. ¿Sí? A ver, la fuerza FA en módulo es una fuerza que es la presión atmosférica por la superficie. ¿Están de acuerdo? La superficie es la misma en las dos caras. La fuerza en B, claro, si esto estuviese también en el aire, sería la fuerza la misma, ¿está bien? Pero como está debajo del líquido, vamos a tener ahora la presión atmosférica más, y vamos a tener que fijarnos cuánta altura del cuerpo está sumergida. ¿Sí? Sería entonces delta del líquido, la densidad del líquido, por G por H. ¿Están de acuerdo? Y todo esto multiplicado por la superficie. ¿Sí o no, chicos? Sí. Bueno, si yo entonces calculo la diferencia de estas dos fuerzas, FB menos FA, hago esta resta, la más grande menos la más chica, ¿qué es lo que me queda? Me queda solamente este término, ¿no? Porque presión atmosférica por S se cancela. Me queda entonces delta G, delta L por G, por H, por S. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y esto entonces es lo que vamos a llamar el empuje. ¿Sí? Entonces el empuje E va a ser igual a la densidad del líquido por G. Y ahora, esto que tenemos acá, H por S. ¿Qué es H por S? Es el volumen de cuerpo
que quedó por debajo del agua, ¿están de acuerdo? No es el volumen total del cuerpo, porque hay parte que no estoy considerando, ¿no? Es solamente el volumen del cuerpo que quedó por debajo de la superficie. ¿Sí? Volumen de cuerpo sumergido. ¿Sí? A este volumen del cuerpo sumergido también se lo puede expresar como el volumen del líquido desplazado. ¿Están de acuerdo? Porque si yo introduzco, y acá sí tiene un poco que ver lo que decía el compañero, ¿no? Si yo introduzco en el líquido, no sé, 5 litros de cuerpo, tengo que entonces subir el nivel del agua en 5 litros. ¿Sí? Porque estoy desplazando líquido. El lugar que ocupa el cuerpo está desplazando líquido para ocupar ese lugar. ¿Están de acuerdo? Entonces esto también se puede expresar como densidad del líquido por G por volumen del líquido desplazado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado? Saquemos la G. ¿Qué es la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado? Sería la masa del líquido desplazado, ¿no? Sí. Y si lo multiplico por G, es el peso del líquido desplazado. ¿Están de acuerdo? Es el peso del líquido desplazado. Esta es la forma como más concisa de escribir el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, un cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido va entonces a sufrir una fuerza por interacción con el líquido igual al peso del líquido desplazado. Igual yo voy a recuadrar las tres porque dependiendo de los datos que tengamos vamos a usar una o la otra, ¿está bien? Pero esta sería la más concisa, aunque en general, digamos, no tenemos este dato, sino que tenemos por ahí las densidades, vamos a usar por ahí más esta del medio o esta primera, ¿está bien? Pero la forma más concisa como para acordárselo es con el peso del líquido desplazado. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el cuerpo está sumergido sumergido totalmente? Fíjense que a medida que el cuerpo se va sumergiendo más y más, el empuje va aumentando. O sea, el empuje no es una fuerza, no es una fuerza constante, depende de cuánto volumen del líquido yo sumerja. ¿Está bien? El tema es que si el cuerpo flota, entonces significa que el empuje va a tomar un valor igual al peso cuando se haya sumergido en cierta medida, ¿no? Ahora, el empuje tiene un valor máximo, ¿están de acuerdo? Hay un valor máximo del empuje, que es cuando está todo el cuerpo sumergido. Entonces, el máximo empuje corresponde al cuerpo totalmente sumergido, ¿no? Entonces pensemos en esta situación particular. El cuerpo totalmente sumergido. Tenemos el líquido y el cuerpo totalmente sumergido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El empuje máximo, en esta situación tendríamos el empuje máximo. ¿Y cuánto va a valer este empuje máximo? Bueno, va a valer la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo.
por el volumen total del cuerpo, ¿están de acuerdo? Y comparemos este valor máximo con el peso del cuerpo. ¿Sí? El peso del cuerpo es la masa por G. Pero esto lo puedo escribir también, en lugar de escribir la masa del cuerpo, puedo escribir la densidad del cuerpo por el volumen, por G. O sea, sería densidad por G por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Cuando el cuerpo está completamente sumergido, el empuje se calcula con el volumen del cuerpo y el peso, claro, el peso siempre, ¿no? También. O sea que comparemos estas dos cantidades. Esto significa que si la densidad del líquido, o al revés, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, o sea, la densidad del líquido es mayor, significa que el empuje va a poder compensar al peso, porque su valor máximo es mayor que el peso. O sea que antes de encontrar ese valor máximo, ya el cuerpo va a flotar. ¿Están de acuerdo? Acá estoy calculando el valor máximo, pero de este valor máximo puedo tener valores menores si el cuerpo está parcialmente sumergido. Si la densidad entonces del líquido es más grande que la del cuerpo, entonces el cuerpo va a tener posibilidad de flotar. ¿Sí? Mientras que si la densidad del líquido es menor que la del cuerpo, entonces ni siquiera totalmente sumergido me va a alcanzar el empuje para compensar al peso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, Sí. chicos? Entonces esto significa que si la densidad del cuerpo es entonces menor que la densidad del líquido, entonces el cuerpo flota. Mientras que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el empuje nunca va a poder compensar al peso del cuerpo. Entonces, se hunde. ¿Sí? De acá proviene entonces esta regla sencilla que uno conoce de que los cuerpos que flotan son los que tienen menor densidad que el líquido en el cual están sumergidos. Y cuando digo menor densidad me refiero a una densidad efectiva, porque obviamente un cuerpo puede estar compuesto de diferentes materiales, ¿no? Y cada material con su densidad. Pero en definitiva, si yo sumo todas las masas de los materiales y el volumen total de todo el cuerpo, esa relación, masa dividido volumen, masa total dividido volumen total, me va a dar la densidad efectiva del cuerpo, ¿sí? La densidad media, si quieren. Sí, es esa densidad media la que a mí me interesa. Por ejemplo, a ver, un metal, en general, un cubo de metal, se hunde. ¿Sí? La densidad del metal es mayor que la densidad del agua, ¿están de acuerdo? Pero si yo ese mismo metal lo ahueco, y lo único que tengo en realidad entonces es un cubo de metal pero hueco, solamente una lámina de metal con forma cúbica, entonces, en ese caso, ese bloque tiene chances de flotar. Porque la masa total ya no es la masa de un cubo de metal, sino que la masa es la del metal que recubra y el aire encerrado en el medio. Esa sería la masa total. Y el volumen total sigue siendo el mismo que antes, ¿no? Pero esa densidad pasa a ser mucho menor, ¿no? La densidad efectiva. Por eso un barco, por ejemplo, puede flotar. Pero ¿con qué condición puede flotar? Con la condición de encerrar mucho aire. O sea, es como este cubito de metal, ¿no? Tiene que encerrar mucho aire para que la densidad total del barco sea menor
que la del agua, por más que esté construido con un montón de materiales que son más densos que el agua. ¿Se entiende? Sí. Cuando hago el promedio, ya no me da eso, ¿sí? Bueno, eso obviamente, si el barco se agrieta e ingresa agua, entonces ese promedio se me jode, porque en lugar de tener aire voy a empezar a tener agua en el mismo lugar, ¿sí? Y cuando empieza a tener agua en vez de aire, la densidad va rápidamente a aumentar, ¿sí? Y cuando lo que tenga es solamente agua y el metal, ese cuerpo ya es más denso que el agua. Y entonces ahí se va a hundir. Y cuando se hunde es porque le ingresó tanta agua como para que la densidad total de ese cuerpo ya supere a la del agua. ¿Se entiende? No es que necesariamente tiene que entrar el agua y ocupar todo el volumen del barco. Eso no, porque seguramente antes ya la densidad va a aumentar por encima de la del agua en algún momento. ¿Está bien? Bueno, los que usan este principio para regular su flotación son los submarinos y los buzos, ¿sí? Los submarinos, ¿qué es lo que hacen? ¿Alguno anduvo en submarino? Yo les voy preguntando, porque nunca se sabe. No. ¿Ninguno? No. Qué grupo aburrido que me tocó este año. O sea, ¿qué onda? Ninguno buceó, ninguno anduvo en submarino. Ahora, la próxima, por ahí pregunto por un paracaídas y entonces lo mismo. ¿Tampoco? ¿Paracaídas tampoco? No, creo que se había preguntado también. No tuve la suerte. Había preguntado. Necesitamos eso en laboratorio. Bueno, chicos, no sé, empiecen a vivir un poquito, así tienen algo divertido para contar, si no es como todo. Bueno, entonces, ¿cómo hace el submarino? Vamos a imaginarnos que estamos en un submarino. ¿Cómo hace el submarino para hundirse y para salir a superficie? ¿Cómo hace para regular si va a estar flotando en agua o si de repente se quiere ir para abajo? Y después cuando está abajo quiere volver a salir a flotar en agua. ¿Cómo hace? O sea, lo que está haciendo evidentemente el submarino es regular su densidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando quiere irse para abajo, lo que hace es aumentar su densidad. ¿Está bien? Y hace que su densidad sea mayor que la del agua. Y ahí se hunde. Y cuando quiere subir para arriba, ¿qué hace? Disminuye su densidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue cambiar su densidad? Obviamente, no es magia. No, lo que hace es simplemente hacer ingresar agua o expulsar agua. ¿Está bien? O sea, cuando está flotando, pensémoslo que es como un barco. ¿Está bien? Tiene metal, un montón de materiales, pero tiene un montón de aire adentro también. Lo que pasa es que tiene una habitación reservada, una cámara reservada, que está aislada, que tiene una compuerta que permite ingresar agua. ¿Sí? Obviamente no se inunda todo el submarino, se inunda solamente esa cámara de agua. Pero eso permite que el submarino aumente su densidad. ¿Está bien? Y la aumenta hasta el nivel que el submarino quiera. ¿Está bien? Cuando el submarino quiere bajar, entonces aumenta esa densidad. ¿Está bien? Por encima de la del agua. ¿Necesita aumentarla mucho? No, no necesita aumentarla mucho. ¿Sí? Un poquito más grande que la del agua. Piensen que cuando el peso tiene cuando la densidad del cuerpo es mucho mayor que la densidad del agua, lo que va a pasar es que estas dos fuerzas van a tener una resultante bastante grande. O sea que, digamos, si la densidad del submarino es muy grande, se va a hundir con una aceleración grande. No necesariamente le interesa al submarino como bajar con mucha aceleración. Puede bajar con una aceleración muy pequeña, simplemente teniendo una densidad un poquitito más grande que la del agua, de manera tal que tenga una resultante para abajo, pero pequeña. ¿Están de acuerdo? También va a haber un rozamiento con el líquido, pueden haber otros, digamos, van a haber otros fenómenos también involucrados, ¿no? Pero en principio necesita tener una densidad que supere a la del agua, ¿sí? No necesariamente en gran medida, pero sí un poco.
Ahora, cuando llega a algún punto, el submarino quiere parar y no quiere seguir bajando. ¿Cómo hace para no seguir bajando? ¿Qué densidad tendría que tener el submarino para no seguir bajando? La del agua. La misma que el agua, claro. Entonces, en algún momento el submarino lo que hace entonces es expulsar parte del agua para conseguir una densidad exactamente igual a la del agua, ¿sí? Si la densidad es igual a la del agua, totalmente sumergido, tengo resultante cero. ¿Se entiende? Entonces puedo quedar como suspendido en el agua, si tengo exactamente la misma densidad, ¿sí? Ahora, cuando quiere subir, ¿qué va a hacer? Va a expulsar agua. Ahí obviamente tendrá que, con una bomba, expulsar agua de ese recinto. Eso le va a costar seguramente energía. Ingresar el agua no, pero expulsarla sí. Y entonces cuando expulse el agua, va a disminuir su densidad y poder volver para arriba. ¿Se entiende, chicos? Y el buzo hace lo mismo. Hace lo mismo, pero lo hace gracias a un chaleco inflable, ¿sí? Es un chaleco que está conectado al mismo tanque por el cual uno respira, y uno tiene un botoncito que puede apretar para un lado, inflar, apretar para otro lado y desinflar. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a si uno quiere ir para abajo, entonces lo tiene totalmente desinflado, ¿sí? Si uno quiere ir para arriba, lo puede inflar un poquito, ¿sí? Si uno quiere simplemente bucear sin subir y bajar, que es lo recomendable, no estar subiendo y bajando, sino ir a un mismo nivel, uno regula el chalequito para quedar con la misma densidad del agua, ¿sí? Piensen que ahí hay muchos cuerpos involucrados, ¿no? Porque está el tanque de aire, está el cuerpo humano, está el traje, hay un montón de materiales diferentes, entonces depende cada persona su densidad, de la masa muscular, la cantidad de grasa, bueno, un montón de, digamos, la densidad de las personas es en general muy parecida a la del agua, pero no es igual. Hay gente que naturalmente flota y hay gente que se hunde en el agua, ¿está bien? O sea, la densidad no es la misma, es levemente diferente en las diferentes personas, pero justo una diferencia que es muy, muy importante a la hora de estar en el agua, ¿está bien? Hay gente que flota muy fácil y hay gente que se hunde muy fácil. Entonces, bueno, ese chalequito permite que cada uno, con el cuerpo que le tocó, regule su densidad o su volumen, ¿está bien? Porque inflando con aire, obviamente estamos aumentando el volumen y no sumando masa. Entonces estamos bajando nuestra densidad, ¿no? Al inflar el chalequito. Y cuando quiero bajar más, desinflo el chalequito y entonces me voy para abajo. También se usan pesas, ¿sí? Hay gente que le cuesta mucho bajar, porque en general lo que pasa es que el tanque de aire flota, el traje flota, o sea, las densidades son todas menores que la del agua. Entonces, lo que suele pasar es que el buzo flota, ¿sí? Naturalmente, porque tiene muchos elementos que tienen baja densidad. Entonces, en general se usan pesas, ¿sí? Los buzos usan un cinturón con pesas. Algunos con más y algunos con menos, ahí depende. Pero esas pesas son las que me ayudan a descender en el líquido. ¿Está bien? El tema es que después ya las tengo y a veces entonces para subir necesito, o para equilibrarme y estabilizarme en una determinada altura, necesito inflar un poquito el chaleco para compensar, ¿sí? Bien, igual lo que siempre les van a decir cuando hagan buceo es que para subir no inflen el chaleco, porque ustedes inflan el chaleco van a subir muy rápido, porque yo el chaleco lo puedo inflar mucho y aumentar entonces el empuje, porque mi volumen aumenta, pero eso va a generar que entonces asciendan muy rápido, porque la aceleración va a ser grande. Y eso no es conveniente, eso tiene riesgos de vida. Subir demasiado rápido, cambiar la presión tan rápidamente, ¿sí? Entonces, en general lo que se hace no es subir con el chaleco, sino subir pataleando, ¿sí? Subir subiendo muy lentamente, simplemente con el esfuerzo del pataleo.
Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Yo diría que podemos hacer algunos problemitas de la guía y ya darnos por satisfechos por hoy. Así que si quieren abrir la guía de mecánica de los fluidos, Profe, yo tengo una consulta teórica más que nada. y decimos, Nosotros entonces establecemos por el tema fundamental que la presión del líquido es lo de la altura por la densidad por la gravedad, ¿no? sí, Cuando... la sobrepresión del líquido, ¿no? Ah, ok. La presión en el líquido es la total siempre, ¿no? La sobrepresión es la... ¿Y en qué caso aplicaríamos lo que es el delta presión y delta altura? Lo que pasa es que vos siempre comparás puntos, ¿no? La presión, digamos, la presión cero es, no sé, afuera de la atmósfera donde hay vacío. No hay, digamos, la presión cero no es en ningún lado. Entonces vos lo que tenés es diferencias de presión entre un punto y otro. ¿Sí? Cuanto más abajo estés, mayor presión tenés que el punto de arriba. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vos estás comparando siempre dos puntos, ¿sí? Así podés conocer la presión absoluta del punto de abajo, pero tenés que tener la presión de alguna referencia arriba. En general es la superficie donde tenés la presión atmosférica. Es como una referencia y a partir de ahí aumenta. Entonces, lo importante es la diferencia. Claro. Bien, bueno, esta guía teórica tiene un montón de teoría. Pero sí. Ah, bueno, hay una. Bueno, vamos a hacer un problemita. A ver si aparece la pregunta. Bueno, hay que bajar mucho para llegar a los problemas y los problemas no son tantos. Son solamente 16 problemas para todo lo que es... No, no son 16, miento. 14. Para todo lo que es la clase de hoy de hidrostática y la de hidrodinámica de la vez que viene. Bueno, no, justo en la guía no sé si lo nombran, pero ¿a qué se llama el peso aparente? ¿Qué es el peso aparente? El peso es el peso que aparentan tener los objetos cuando están parcial o totalmente sumergidos en agua. Vieron que sostener algo en agua es mucho más fácil que sostenerlo en el aire. Sostener el propio cuerpo es más fácil, ¿no? Que en el aire. Y eso se debe justamente a que todos los cuerpos en el líquido están ayudados de alguna manera a compensar el peso gracias al empuje. Por eso es que cuando yo quiero sostener a una persona, por ejemplo, tener a UPO, una persona en agua, me va a resultar mucho más liviano, voy a tener que hacer mucha menos fuerza que en el aire, porque ahí en el agua me ayuda el empuje sobre la persona, o sea, el líquido me ayuda a sostener a la persona y la fuerza que yo tengo que hacer entonces es mucho menor. El peso aparente, entonces, es el peso que tiene la persona o el cuerpo cuando está sumergido en líquido, ¿sí? Y ese peso aparente va a significar que mismo los cuerpos que se hunden, ¿no? Porque si el cuerpo flota, ¿cuál sería su peso aparente? 0. ¿Están de acuerdo? Si un cuerpo flota, parece pesar 0. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por sostenerlo, ¿no? Pero si el cuerpo se hunde, ¿sí? De todas maneras no se va a hundir cayendo con la aceleración gravitatoria, sino que se va a hundir con un peso que va a estar compensado parcialmente con el empuje. ¿Está bien? Si se hunde, entonces el empuje máximo igual no lo va a compensar totalmente al peso, pero lo va a compensar parcialmente. Entonces se dice que los cuerpos que se hunden tienen un peso aparente, peso aparente igual al peso real menos el empuje.
¿Está bien? Que obviamente el empuje es el máximo, ¿no? Porque si se está hundiendo está completamente sumergido. Sí, alguna vez en la guía me parece que no hay ejercicios que lo pidan, pero en algún final vi que pregunten por el peso aparente de un cuerpo. Así que por las dudas lo comento porque es una pavada, pero si uno no sabe lo que significa, no sabe. ¿Está bien? O sea que simplemente hacer la diferencia entre el peso y el empuje máximo. Esa fuerza va a ser la que determine con qué aceleración voy a estar hundiéndome en el líquido. ¿Está bien? Simplemente como una cuestión, o qué fuerza tengo que hacer para sostener un cuerpo. Porque en realidad si cae en el líquido hay fuerzas viscosas que en general son inevitables, así que no serían solamente el peso y el empuje las dos fuerzas involucradas en un hundimiento. Hay también una fuerza viscosa que sería el rozamiento con el líquido, que en general también es muy importante. Pero si el cuerpo está quieto, si alguien lo está sosteniendo, la fuerza que tiene que hacer es menor. Ahí no habría rozamiento porque no se está moviendo el cuerpo. Bien. Bueno, a ver, ¿quieren probar de hacer el problema 2? El problema 2 de la guía. Léanlo tranquilos, lo piensan unos minutos y me cuentan.
Bien, chicos, ¿pudieron plantearlo? ¿Llegaron bien al resultado? ¿Cómo anduvo? No, yo lo planteé, todavía no lo terminé. Yo lo estoy terminando. Bien, bueno, cuando terminen unos minutos me consultan. Y bueno, los dejo que me consulten, ¿sí? Les propongo que, o sea, pueden hacer con lo que vimos hasta el problema 8, inclusive, ¿sí? Así que si el 2 lo pudieron hacer o lo están terminando, pueden seguir entonces problema, con el problema 6. ¿Sí? Me van consultando. Si alguno tiene alguna duda o se traba, me avisa. Si no, sigan con el 6 directamente.
¿Cómo va, chicos? ¿Alguna duda que quieran consultar? No, por mi parte no, profe, yo estoy haciendo el 6. Bien, bueno. Yo intenté resolver el 2 Sí, y me dio 1, pero el resultado decía que tenía que dar 0,5. bien. A ver, para ver si entiendo bien lo que vos me decís. O sea, yo hice todo el proceso y llegué al resultado de que la altura que se elevaba el mercurio cuando se agregaba la cantidad de agua en el otro lado era 1. Pero después bajé para ver la respuesta, a ver si lo había hecho bien, y me dio que la altura que tenía que deselevarse el mercurio era 0,5. O sea, acá, en este lado derecho se incorpora agua, ¿no? Entonces vamos a tener... Sí, no estás Ah, perdón. compartiendo el celular. Mm, ¿A todos les dio 1 metro? A mí Un me daba centímetro. 0,925 metros por ahí. Mi 0,95. 0, coma. 92,5. Ah, o sea, no les dio 0,5. No, puede ser que a ver, vamos a chequear. A ver, ahí sí se ve. Todavía no. No. Claro, no, porque me conecté en otro Zoom. Mm. Iba a ser difícil. A ver, ahí. Es viernes, es viernes. Hoy se perdona todo. Ahí está. A ver. Ahora sí. Bien. Entonces, a ver, a ver. ¿Cómo se imaginaron el dibujito? Primero con los dos lados iguales, suponiendo que todavía no se agregó el agua, y después hice otro igual, Bueno, eh, me gusta. poniendo que está el agua de un lado derecho y un poquito más arriba el mercurio. Dale, me gusta. Entonces, vamos a poner entonces ahí un dibujito del antes y un dibujito del después. ¿Sí? Entonces, en el antes tenemos el nivel de mercurio igual. El mercurio va a ser azul. ¿Sí? Y después, o sea, respecto a este nivel, entonces van a agregar agua. Eso va a hacer que el nivel suba un poquito por acá del mercurio y baje un poquito por acá. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Y vamos a tener agua hasta más arriba, ¿no? Esto sería entonces el agua. Y esto sería el mercurio. ¿Sí? ¿Qué es lo que les dio 10, me dicen? O sea, ¿ustedes hicieron esto mismo que hicimos antes nosotros? ¿Compararon estos dos puntos? Sí. Y pero entonces fíjate lo que conseguiste con 10 centímetros. Ah, ahí tiene sentido. O 1 centímetro. Respecto al inicial, claro. Claro, es respecto al inicial, ¿no? ¿Qué les dio? ¿1 centímetro o 10 me dijeron? No, 1 centímetro y después respecto al inicial subió Claro, 0,5. Está. porque el nivel inicial es este. Me había olvidado de eso. ¿Se entiende? Entonces, no es que sube 1 centímetro, sube medio. Lo que pasa es que la columna total de mercurio es de 1 centímetro, pero porque estamos incluyendo lo que se desplazó de acá y lo que subió arriba. ¿Sí? Nada, es un poquito tramposo como está escrito, pero el cálculo que hicieron está bien.
Profe, Sí. siempre sube lo mismo del lado izquierdo que lo que baja del lado derecho, ¿no? Entonces, Y eso siempre. Si el tubo tiene sección uniforme, entonces tiene que pasar eso. bien. Si la sección es la misma del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo trabajando con el punto 6, si llegaron o quieren arrancarlo, pero vamos dejando por hoy entonces. Nos veríamos el martes y ahí vamos a ver ya, bueno, podemos hacer algunos ejercicios de esto que hayan surgido dudas y ya nos metemos con hidrodinámica, que sería el último tema antes del parcial, ¿sí? Así que yo creo que nos va a quedar una clase para consultas generales y todo antes del parcial, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, nos vemos el martes, entonces que tengan lindo fin de semana. Dale, profe. No, Nos vemos. Profe, gracias. no, profe. Chao, nos vemos.